Pulsillas no solo gana, sino que arrasa en la Zulia, donde hoy en esta quinta etapa una vez más se vuelve a llevar la victoria, ya su tercera en esta carrera, sentenciando cada vez más la clasificación general y haciendo una exhibición en toda la carrera. De todo esto hablaremos hoy, así que sin más preámbulo, ¡vamos con el video! Increíble lo que está haciendo Paul Seixas, donde hoy una vez más se vuelve a llevar la victoria. Ya es su tercera en esta Itzulia en apenas 5 etapas. Es una completa aplanadora Paul Seixas en esta Itzulia. No hay rival que le pueda poner en aprietos en ninguna etapa. Puede responder muy fácilmente a todos los ataques de sus rivales y ya son 3 victorias, ya son 2 minutos y medio de diferencia contra rivales muy importantes en esta Itzulia. Analicemos lo que pasó en la etapa de hoy, donde hoy era la etapa con más desnivel, se podría decir, la etapa más dura. Muchos puertos, mucho sube y baja todo el día. Y bueno, digamos que había una fuga muy grande de más de 30 corredores al inicio de la etapa, que esta vez sí no iban a tener una ventaja muy grande. Era claro que el pelotón los iba a capturar. Y bueno, todo, digamos que la carrera se iba a romper en este puerto de primera en Kravelin, 5 kilómetros al 9,4%, porque en este puerto, pues, el pelotón iba a capturar a la fuga. Florian Lipovic iba a atacar a Paul Seixas. Paul Seixas, que respondía con mucha facilidad, no tenía problema en seguir los ataques del alemán y de como tal todo el Red Bull, que también lo intentaba con Primo Roglic. Y bueno, no pasaba nada, no se podía romper mucho, que digamos, el grupo de los favoritos. Paul Seixas, que con Nicolas Froome, que venía en la fuga, pues ponía un ritmo y controlaba la carrera en lo que quedaba de puerto, seleccionando la carrera y dejando un grupo de unos aproximadamente 20 corredores. Y acá, bueno, esto también es muy importante porque se nota que el Decathlon quiere mantener a Paul Seixas, le está, eh, le está rodeando muy bien, le está dejando un muy buen equipo. En ese momento de la carrera, que era en el momento en el que quedaron como 20 corredores en el pelotón, el Decathlon era el que tenía superioridad numérica, tenían más corredores que todos los equipos. Algo que para una estructura como esta pues es muy difícil de conseguir, pero pues con lo que tiene, con Matteo Riccitello y con Nicolas Front, pues pueden rodear muy bien a Paul Seixas y pues eso, le da mucha seguridad al corredor francés. Que coronamos este puerto, todos los favoritos estaban en este grupo, si no estoy mal, se descolgaban de este grupo y perdían mucho tiempo. Matías Esquielmos y Ben Tolet. Bueno, bajamos, teníamos otro puerto en el que se seguía seleccionando la carrera, pero todo se iba a definir en ese puerto de Isua de 3,6 kilómetros al 10%. Un puerto muy duro, de los más duros en pendiente. Y bueno, pues acá Paul Seixas con Florian Lipovic se iba a mover. Paul Seixas, que le seguía la rueda. Inicialmente también se iban con Primo Roglic, pero Primo Roglic empezaba a sufrir un poco para mantenerse en este grupo. Por detrás pues quedan unos 5 corredores aproximadamente, los del top 10, la mayoría de estos. Javier Romo, que me parece que Javier Romo hoy tenía piernas para ganar la etapa, porque sale de este grupo de aproximadamente unos 5 corredores en el que estaban pues Baduan, Izaguirre, Tejada, todos estos más o menos, pues salta de ese grupo, pues tener la fortaleza para saltarte de ese grupo, que nadie te siga, después pasarle a Primo Roglic como si nada, llegar al grupo de Seixas y Lipovic, que estaban andando muy duro. Obviamente, lastimosamente, cuando ya les iba a pasar derecho, pues hace una fila con Florian Lipovic, se va al suelo lamentablemente y pues pierde mucho tiempo, no puede reincorporarse a este grupo y ya se les van lastimosamente a Javier Romo. Bueno, coronamos este puerto, descenso, un puerto en el que, bueno, en este no pasó nada, era muy suave en pendiente, descenso, mientras iban colaborando Seixas y Lipovic, pues llegamos a meta y en el sprint final Paul Seixas bate a Florian Lipovic, que pues no tiene el mejor sprint y, y pues pierde la etapa ante un Paul Seixas que se lleva ya su tercera en esta Itzulia y ya está con la posibilidad de por qué no llevarse incluso la etapa del día de mañana.
Entonces, sí, bueno, siento eso sí, que si Javier Romo no se hubiera caído, tal vez los hubiera complicado más porque Javier Romo venía muy fuerte, venía con muy buenas piernas, venía para mí con piernas de ganar la etapa. Javier Romo que bueno, de todas maneras, queda muy mal moralmente porque pues al final después de saltar de ese grupo, lograr alcanzar a Roglic y soltarlo como si nada, Roglic que es un corredor muy importante para el pelotón mundial, es un múltiple ganador de grandes vueltas, soltarlo como si nada, alcanzar al otro grupo con dos de los mejores ciclistas del mundo en este momento y tener las piernas para arrancarles de todas maneras, pues y sentir eso y que después te caigas y que por eso no puedas estar con ellos, pues debe ser muy, muy duro para Javier Romo, pero bueno, esperemos que se pueda reponer de este golpe y que lo podamos seguir viendo porque las sensaciones que mostró, sobre todo en la etapa de hoy, son muy, muy buenas bueno, en la clasificación de la etapa tenemos obviamente como ganador a Paul Seixas que llega junto a Florian Lipovic, tercero Javier Romo que además después de la caída de ser capturado por el grupo de atrás, tiene de todas maneras las fuerzas para volver a arrancar en el plano y sacarles una diferencia, meterles tiempo y ser tercero de la etapa. Muy buenas piernas que tenía hoy Javier Romo. Cuarto, Kevin Bokela que llega con el grupo de todos los favoritos a 1-11. Quinto, Johnny Seguirre. Sexto, Harold Tejada. Séptimo, Tobias Alan Johannesen. Octavo, Clement Champuza. Noveno, Pello Bilbao. Décimo, Alex Baduan. 11, Sean Uribrooks. 12, Primo Roglic. Todos estos a 1-11. Ya detrás llega, bueno, Arrieta con Richitelo a 2:46. Pero digamos que creo que los más damnificados del día de hoy son principalmente no Matías Esquielmos y Ventolet que pierden muchos minutos, más de 10 minutos cada uno, se pueden despedir de la clasificación general. Una general que pues sigue con obviamente Bolsas al frente, 2 minutos y medio que le saca a Florian Lipovic sin haber ni siquiera una etapa en la que haya habido una alta montaña muy muy dura, una diferencia que prácticamente fue menos de la que le sacó Vingegaard en Cataluña. Siento que incluso Cataluña con más terreno donde sacar diferencias, pues Paul Seixas le está sacando incluso más a Florian Lipovic. Tercero, Primo Roglic a 3 minutos y 40 segundos. Cuarto, Johnny Aguirre a 3:50. Quinto, Alex Badoan a 4:12. Sexto, Harold Tejada a 4:29. Séptimo, Sean Uribrooks a 4:42. Octavo, Clement Champuza a 4:43. Noveno, Pello Bilbao a 5:03. Y en el top 10 entra Javier Romo a 5:05. Increíble. Ya aparecen diferencias de una gran vuelta en una carrera que ni siquiera tenía una etapa así de alta montaña en la que pueda pasar muchas cosas. Bueno, un décimo Tobias Alan Johannesen, 12 Kim Bokelan, y bueno, así entre los más importantes. Y además otra cosa que quería resaltar de Paul Seixas es que no solo viene arrasando en las etapas en la general, sino que es líder de los puntos, líder de la montaña, líder de los jóvenes, entonces con mucha diferencia, ya prácticamente doblando a todos sus rivales. Mm, Es increíble lo de Paul Seixas, nunca se había visto nada como esto y nada más tiene 19 años. Es muy bueno lo que está haciendo Paul Seixas. Muchos dicen que debería ya correr el Tour de Francia. Para mí, este año que corre el Tour de Francia me parece muy pronto. Para mí debería ser algo como lo que hizo Tadej Pogacar en sus inicios. El primer año de Pogacar sí, pues fue cuando ya se destapó, empezó a ganar, ganó Algarve, ganó otras carreras muy importantes y ese año no lo llevaron de una vez al Tour de Francia. Lo llevaron fue a la Vuelta a España para que hiciera, digamos que su debut en grandes vueltas, obviamente en esa vuelta se fue tercero y creo que se llevó 3 o 4 etapas. Pues me parece que deberían hacer eso con Seixas. Llevarlo, obviamente, con las carreras de una semana está bien. Y de paso, llevarlo después a la Vuelta a España para que empiece a acostumbrarse a esos esfuerzos de 3 semanas. Para ya, ahora sí, el próximo año, ahora sí, llevarlo al Tour de Francia como líder. Ya cuando Policías ya conozca que es correr una carrera de 3 semanas, ahora sí, llevarlo al Tour de Francia. Yo haría eso si fuera el Decathlon. Obviamente, en este momento, Paul Seixas no tiene ninguna grande en el calendario. Hasta ahora en su calendario tiene, después de esta Itzulia, tiene Flecha Balona y Lieja Bastoña Lieja. Obviamente, Lieja Bastoña Lieja va a estar muy interesante
cuando se vaya a enfrentar a Tadej Pogačar, a Isaac del Toro, a Juan Ayuso en una carrera de un día, va a ser muy bueno también verlo. Entonces sí, yo espero eso sí que vaya a la Vuelta a España. Me gustaría mucho verlo en la Vuelta a España, porque en este momento, por el nivel que está mostrando, obviamente sin conocer mucho cómo va a hacerlo en una gran vuelta, pues me gustaría verlo porque la vuelta no iba a tener la participación más importante si al final Tadej Pogačar decide que no va a ir. Entonces podría hasta ser uno de los máximos favoritos para llevarse esta vuelta a España. Ahora analizamos lo que tendremos para la etapa del día de mañana, la última etapa de esta Itzulia, en donde tenemos, bueno, otra etapa como las que hemos tenido todos estos días, media montaña, sube y baja todo el día, muy parecido a todo lo que hemos vivido todos estos días. La última etapa de esta carrera que va a definir la general. Tal vez algunas posiciones dentro del top 10, pero creería que el primero y segundo ya están definidos, ya hay mucha diferencia. Y bueno, ya más posiciones así de top 5 y cosas así. Bueno, etapa. Iniciamos subiendo. Muchos puertos tenemos 6 el día de mañana. Esta vez sí, un poco más largos que por ejemplo hoy, un poco de más kilómetros. Pasamos dos veces por este puerto. Vemos que hay un minicircuito que pasamos dos veces. Este puerto por El Osúa, un puerto de segunda de 7 kilómetros al 7,6%. Bajamos y encadenamos con un puerto de 3 kilómetros al 7,2%. Después, bueno, volvemos a hacer ese mismo recorrido del puerto de El Osúa y después Azcarate. Hacemos eso dos veces. Después un terreno bien largo de transición de unos más de 20 kilómetros y otro puerto de 7,2 kilómetros al 5,4%, pero con los últimos 3 kilómetros y medio al 8%. Se podría tal vez romper la carrera en el último paso por el Osúa, que está a 56 de meta. Hoy la carrera se rompió, por ejemplo, a 70. Yo creo que ahí se puede romper la carrera. Eso sí, hay ese terreno de transición que es muy largo, son más de 20 kilómetros entre ese último paso por Azcarate y el inicio en ese último puerto. Entonces, bueno, tal vez ahí se va a reunificar mucho el pelotón principal y todo más se va a definir en ese último puerto en donde se va a definir esta Itzulia. No creo que vaya a pasar mucho dentro de las posiciones más de adelante, pero sí que vamos a ver una gran batalla otra vez. Una etapa que pues es perfecta para que Paul Seixas vuelva a ganar, vuelva a brillar y no haya nadie que pueda estar con él. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos en unas horas solamente, en donde voy a hacer la previa de la Paris-Roubaix que vamos a tener el próximo domingo. Además, después mañana, obviamente, analizando lo que pasa en esta última etapa de la Itzulia y el domingo, obviamente, analizando y haciendo el resumen de lo que pasa en la Paris-Roubaix. Ya saben, suscritos al canal, like este video y si me quieren apoyar aún más, pues los invito a que se hagan miembros del canal, en donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.